Bueno, multas a los parlamentarios que no justifiquen sus inasistencias y la creación de una dirección de ética y transparencia. Estas son algunas de las medidas anunciadas por los presidentes de ambas cámaras del Congreso Nacional con el fin de fomentar la agenda de probidad y transparencia. Queremos conocer más detalles en estas iniciativas y para eso tomamos contacto hasta ahora precisamente con el presidente del Senado, Patricio Walker. Senador, muchísimas gracias por este contacto y queríamos preguntarle, darle la bienvenida y preguntarle, finalmente esto es una agenda de probidad y transparencia, pero ¿cuándo se van a hacer efectivas estas medidas que ustedes anuncian en esta lista? Porque me imagino que tendrán que pasar por un trámite legislativo y no va a ser tan rápido como uno quisiera. Bueno, nosotros el 21 de julio tuvimos la primera cuenta pública, ¿cierto?, de la historia del Congreso Nacional. Hicimos varios anuncios en la idea de elevar los estándares de probidad y transparencia. Y algunos de esos anuncios ya los hemos implementado. Por ejemplo, hoy día cualquier ciudadano puede ver en la página web del Senado, senado.cl, escuchar los audios, ver los videos de las sesiones de comisión del día de hoy y del día de ayer. O sea, ya estamos hoy día operando algunas medidas de transparencia que son súper importantes, porque antes había que esperar que el proyecto llegara a la sala del Senado para que recién los comunicadores, periodistas, los ciudadanos pudieran tener conocimiento del contenido de las discusiones en las comisiones. Otros temas tienen que ser aprobados en proyectos de ley, pero la buena noticia es que al día de hoy, es decir, antes de cumplirse un mes de la cuenta pública, todos los proyectos de ley que regulan las materias que vamos a establecer ya fueron presentados. El último proyecto de ley, que es el más importante, y el que establece lo que usted señala, es decir, parlamentario que no asiste a una sesión va a tener una multa hasta un 15% de la dieta parlamentaria. El tema de la dirección de ética es muy relevante. Piensa usted que la crisis política que tuvo el Parlamento del Reino Unido pasó por medidas muy radicales y una de ellas, la más relevante, era crear una dirección de ética y transparencia que apoya a las comisiones de ética. ¿Para qué? Por ejemplo, para cruzar los datos de las declaraciones de intereses de los parlamentarios con las materias contenidas en los proyectos de ley que se votan, y con eso se advierte al parlamentario que tiene que inhabilitarse en la votación de un determinado proyecto de ley por tener conflicto de intereses. ¿Cómo se va a aplicar al Parlamento chileno? Ley de acceso a la información, etcétera. Esto también se va a aplicar, presidente, a los parlamentarios chilenos, por ejemplo, los que tengan algún tipo de conflicto de interés, tanto ellos como sus familiares podrán, o sea, quedarán inmediatamente inhabilitados para una votación. Efectivamente, lo que estamos estableciendo son nuevas normas de conflicto de intereses y se establece que, perdón, un parlamentario o parientes por consanguinidad o afinidad, cónyuge, convivientes civiles, etcétera, cuando tienen interés económico en determinada área, no va a quedar al arbitrio del parlamentario, que es lo que hoy día existe, sino que la Comisión de Ética le va a decir al parlamentario, ¿sabe qué? Usted no puede votar esto. Si usted vota, va a ser sancionado. Si es contumaz, va a perder el cargo. O sea, estamos hablando de medidas muy duras, muy radicales, que van a ayudar efectivamente a elevar los estándares en materia de ética y transparencia. Y dos preguntas. Una, ¿cuándo podría, bueno, depende de los proyectos de ley, pero usted cree que estas sanciones podrán aplicarse a los actuales parlamentarios en ejercicio? Absolutamente, los actuales parlamentarios en ejercicio, nosotros esperamos que esto esté aprobado, todos estos proyectos de ley, en estos meses. La verdad que estamos pidiendo urgencia al gobierno, así como nosotros le hemos aprobado todos los proyectos que el gobierno nos ha pedido con urgencia: pérdida del cargo para el que hace trampa en una elección, autonomía constitucional de CERVEL, y ya aprobamos en general el proyecto de financiamiento a las campañas que prohíbe los aportes reservados, prohíbe los aportes de empresas, que baja los gastos de campaña a la mitad. O sea, le hemos cumplido a todo al gobierno, pensando por supuesto en el país. Esperamos que el gobierno en este caso nos apoye con la urgencia para poder aprobar rápido estos proyectos de ley que ya hemos presentado. Ahora, ¿quiénes van a integrar esta dirección de ética y transparencia parlamentaria? La dirección de ética, claro, nosotros esperamos que se apruebe muy rápido. Esta dirección, ¿en qué consiste? En tener un director ejecutivo con 2 directores independientes que van a apoyar a las comisiones de ética, pero con un criterio meritocrático, es decir, hay un filtro previo
que tiene que ser propuesto por la alta dirección pública, este director ejecutivo, que esperamos que tenga un ascendiente, un currículum muy potente, y él se va a sentar de igual a igual con los parlamentarios en la Comisión de Ética. Él va a proponer sanciones cuando haya conductas que merezcan reproche ético, él va a proponer cuando un parlamentario tiene que inhabilitarse, y van a proponer algo muy relevante: código de conductas parlamentarias, es decir, qué conductas se prohíben y qué conductas debiera tener un parlamentario para que efectivamente podamos estar más a la altura de lo que la gente hoy día nos está pidiendo. Ahora, presidente, estas sanciones, eventualmente en el caso de que sean aprobadas, ¿podrían incluso ir más allá del periodo legislativo? Por ejemplo, si a alguien se le descubre una irregularidad o se le descubren finalmente las inasistencias o todas estas cosas que son incompatibles con su cargo, ¿va a poder perseguirse después de que termine el cargo parlamentario? Hay dos tipos de medidas, unas que son internas, que son las multas, y naturalmente para que un parlamentario pague una multa, un porcentaje de su dieta tiene que estar en el cargo, ¿cierto?, en ejercicio. Pero hay otras medidas, sí. Hay otras medidas que se pueden aplicar después, por ejemplo, y eso tiene que ver con la ley que aprobamos hace poco, que ahora estamos en periodo de que la Cámara lo conozca en tercer trámite. Nosotros establecimos que cuando un parlamentario infringe gravemente la ley electoral en materia de transparencia, de uso de recursos, de límites de gasto en campaña, lo infringe, en este caso con una sentencia judicial, ¿cierto?, se va a poder establecer la imposibilidad de ese parlamentario de ejercer algún cargo público en el futuro, la imposibilidad de seguir en el cargo, o sea, ahí va a perder el cargo, no es solamente una sanción simbólica, sino que efectiva. Y ese cambio es muy relevante y eso es parte de la reforma constitucional que aprobamos la semana pasada, que establece como sanción la pérdida del cargo al que infringe gravemente la ley electoral. Y en vistas de la transparencia, senador, ¿esta votación va a ser pública? Absolutamente, no solo eso, no solo esta votación va a ser pública, sino que además todas las sesiones de la comisión especial que creamos para aprobar estos proyectos de ley, la Comisión de Probidad y Transparencia, están siendo transmitidas por el canal del Senado y reitero, todas las sesiones de comisión que hoy día tenemos, cualquier persona puede escuchar el audio en la página web del Senado. Es decir, transparencia total porque con opacidad no tenemos ninguna posibilidad de recuperar las confianzas de la ciudadanía. Con transparencia y con mejores conductas éticas tenemos a lo menos una chance. Sí, en pos de las próximas elecciones. Senador, bueno, estamos escuchando como telón de fondo el ruido que está anunciando también esta votación que se va a dar dentro de los próximos minutos de la idea de legislar el proyecto de reforma laboral. ¿Cómo ve usted este proyecto, esta idea de legislar y cuál es la disposición a introducir modificaciones? Porque el Ejecutivo ya anunció que iba a poner modificaciones. ¿Cuán abierto está el Senado a recibir esas indicaciones? Bueno, nosotros esperamos aprobar, ¿cierto?, con una mayoría importante la reforma laboral. La reforma laboral siempre es tutelar, es decir, en beneficio de la parte más débil, que son los trabajadores. Creemos que en Chile tiene que haber más sindicatos, más negociación colectiva para que la torta se reparta mejor. Y por cierto, como Cámara Revisora tenemos todo el derecho a presentar indicaciones para mejorar el proyecto de ley. Hay un plazo que se va a establecer y esperamos que efectivamente el Ejecutivo presente indicaciones y naturalmente que los parlamentarios también tienen el derecho de hacerlo. ¿Pero va a cambiar mucho respecto al proyecto original, senador? Imposible saberlo, porque todavía no conocemos ni siquiera las indicaciones que se van a presentar, pero es probable que haya algunos cambios para mejorar la ley, el Código del Trabajo, ¿cierto? De una perspectiva doble. En primer lugar, establecer más equidad, es decir, un fortalecimiento de la posición de los trabajadores respecto a los empleadores. Y en segundo lugar, y este es el segundo punto, que esto no afecte al empleo. Y en ese sentido, por ejemplo, es perfectamente establecer relaciones laborales modernas, establecer adaptabilidad laboral cuando se requiera, con normas que ayuden a fortalecer la postura de los trabajadores. Lo han hecho otros países, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Muy bien, senador, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile. Vamos a seguir entonces la votación de lo que está ocurriendo en el Senado y cómo se va modificando en la discusión este proyecto de reforma laboral. Muchísimas gracias. Muchas gracias.